¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Estamos dando inicio a un nuevo capítulo de Jóvenes Politiqueros. Hoy les tengo un programazo. Les tenemos un programazo porque, por supuesto, no me encuentro solo y parto presentando desde ya al clan politiquero. Está conmigo, creador de contenidos, estudiante de Derecho, ahí activo siempre en la batalla, lo que se denomina como batalla cultural, ¿no? Está junto con nosotros Fernando Cartés. Bienvenidos, Jóvenes Politiqueros. ¿Qué tal, Chris? Contento de estar acá y se viene bueno. Tenemos un gran debate con un tremendo invitado. Oye, previo a, no sé si el otro día le mandaba saludos a los que están de manera constante colaborando en el canal, ¿cierto? Que están activos. A ver si al final quizás los podemos mencionar y dejarle un saludo a ellos que siempre están apoyando el podcast. Está conmigo director de El Ciudadano, abogado, participante, incluso panelista, se podría decir, del programa Sin Filtros, activo. Desde ya lo presentamos y está junto con nosotros Javier Pineda. Te damos la bienvenida a Jóvenes Politiqueros. Primera vez. Muchas gracias por la invitación y contento de estar debatiendo. Creo que siempre es sano poner nuestras ideas en el debate. Oye, vamos a ir conversando, digamos, de distintos temas, pero es imposible no centrar los temas de la contingencia en el tema presidencial, ¿cierto? Que es el gran tema, todo nos lleva ahí, cualquier tema de conversación nos lleva a saber qué están opinando los candidatos presidenciales. Partamos por eso. ¿Cómo ves la candidatura de Janet Jara, en este caso representando a la candidatura del oficialismo? Tú apoyando la candidatura de Jara, ¿no? Sí, mire, yo creo que Janet Jara va bien posicionada para primera vuelta, pero aún falta para la segunda vuelta. Y si uno lo pone en términos de lo que reflejan como tendencia, más que los números, es que Janet Jara pasaría en primer lugar a una segunda vuelta, pero la segunda vuelta la estamos perdiendo por 10 puntos aproximadamente. Y eso creo que nos pone en un punto crítico para enfrentar la campaña. Yo creo que Janet Jara ha sido hábil en construir una articulación que trasciende al gobierno y trasciende por lo que podríamos denominar como el centro, incorporando sectores de la democracia cristiana que oficialmente no son parte del gobierno de Gabriel Boric, y también sectores de izquierda que no somos parte del gobierno, en los cuales yo me identifico. Y ahí al menos mis razones para votar por Janet Jara son más bien de carácter de lo que podríamos denominar en ciencia política Frente Popular, es decir, cómo enfrentamos candidaturas de ultraderecha que pueden amenazar determinados proyectos, sobre todo en el ámbito de políticas públicas sociales o incluso en ámbito de derechos humanos. Esa es una razón bastante simple. Yo no soy hincha de la candidatura de Janet Jara para decirle la mejor candidata, pero voy a votar por ella y creo que es lo mejor que le puede ocurrir al país. Pero respecto al programa, que es uno de los elementos que estaba en tensión y también lo pongo ahí para provocar. Yo diría hay medidas programáticas. Hay medidas programáticas. Los lineamientos que le llamaron. Claro, pero yo creo que también las otras candidaturas no tienen un gran programa. Porque cuando uno habla de programa, por ejemplo, la tradición de izquierda, ¿qué es el programa? Cuando uno habla de programa son palabras mayores, el proyecto de sociedad que porta tu organización política. La estrategia. Claro, y en ese caso el programa viene a tener carácter estratégico. En cambio, lo que entendemos coloquialmente por programa son medidas programáticas que se pueden implementar dentro de la tradición de izquierda. Claro, y se pueden implementar dentro de 4 años o menos. A veces las medidas más fuertes son aquellas que se pueden implementar en los primeros 100 días, que son donde viene un proyecto político con energía para gobernar. Entonces yo diría, si uno mira detalladamente, lo que se denominan programas, lineamientos programáticos, son medidas programáticas. Y creo que en torno a eso está girando el proyecto. Incluso el cambio radical de Kast. Si uno lo mira, que dice, vamos a defender la Constitución y la ley. Ya, eso no es transformaciones radicales. Uno podría decir radicalidad de otro punto de vista, está bien, va, coloquial. Pero no son medidas que uno diga, mira, esto viene a transformar la realidad de Chile, a cambiar el sistema económico, a cambiar el sistema político, a cambiar el sistema social. Son candidaturas que se mueven dentro del margen de lo posible. Y eso es Jara, y eso es Kast, y eso también es Evelyn Matei, el que diría que un poquito más rupturista con el modelo clásico, ¿no?, de Estado de Derecho de la Constitución del 80 es Kaiser. No se atreve a intervenir mucho más directo de yo voy a tocar Poder Judicial, por ejemplo. Y uno diría, ojo, y aquí vienen propuestas más refundacionales, nos gustan o no nos gustan. Hay dos cosas que me llaman la atención, Javier. En primer lugar, respecto a cuando dices que hay una ultraderecha que hoy día puede amenazar proyectos sociales. ¿Cuáles? Yo diría que Kast y Kaiser. Bueno, así que la PGU. No, mira, en términos concretos, por ejemplo, con la medida de Kast llevándolo ya al piso y no con grandilocuencia respecto a palabras, que yo creo que sí con Kaiser opera un poco más. Porque Kast ha renunciado a determinadas materias, por ejemplo, en el ámbito valórico o valorativo. No está hablando de aborto,
No está hablando de derechos Ahora, de personas pero homosexuales. ojo, no nos confundamos porque estamos hablando de proyectos De políticas sociales, sí. Tú ahora Mira, estás hablando de derechos adquiridos que temen que les No, que puedan retroceder. Yo tengo una tesis que la anunciaba públicamente en Sin Filtro. Hay dos posibilidades de un gobierno de Cast. O no hace nada, o hace algo. Y ahí que tú no haga dices- nada. Y ahí tú dices que quita derechos sociales. Claro, que no haga nada implica que es un nuevo gobierno de la transición democrática y que cuando uno ve retrospectivamente el gobierno de Piñera, ¿podemos diferenciarlo del gobierno de Lagos? Nos cuesta decir, oye, acá, mira, acá hay un Ahora me enfoque parece que distinto, estamos políticas públicas en un distintas. momento Entonces, país distinto. una posibilidad de Cast es que no haga nada de lo que promete. Y es una posibilidad. Pasa mucho con los gobiernos, lo mismo pasó con Gabriel Boric. Muchos decían, su programa era de refundación en distintas materias y terminó siendo un gobierno más de la concertación. En términos Ahora- bien estrictos, como no de la grandilocuencia y lo mal que ha sido el gobierno. Y creo que con Kast, ¿cuál es la amenaza? Si decide tomar política a lo Milei y que diga, mira, acá es importante la billetera fiscal y en realidad la austeridad fiscal es un axioma. Y por tanto, cuando entre a analizar de dónde saca plata con esta premisa, los 6.000 De los millones de 6.000 dólares, millones de dólares. que también va asociado a otras, porque quiere reducir los impuestos. Y eso implica rebajar la capacidad de recaudación por parte del Estado. Entonces ahí hay No que sumarle. necesariamente. Pero podría hacerlo. Pero podría también pasar muchas cosas. Entonces, No, pero si nos es vamos a los supuestos ya los podría. No, pero es que esto en términos distintos, porque tú tienes un PIB tendencial Sí. y que eso te marca las tasas de crecimiento que probablemente tengan la mitad del periodo, de Sí. 2 años. Por tanto, crecimiento por rebaja de impuestos no va a tener en los primeros 3 años y probablemente ni siquiera se vea en los 4 años. Quizás sea el triunfo de las posibles futuras candidaturas del Partido Republicano. Pero lo que va a hacer bajo ese supuesto es reducirte 6.000 millones, porque lo puso él la cifra, no la puse yo. Luego te dice, vamos a eliminar el aporte solidario del APG, que es 1,5, que eso te significa por lo menos más de No, 1.000 millones No de es dólares. eliminar, es reemplazar. Sí, de con donde- acortar en las la- rentas la generales fuente del de Estado. financiamiento del Chao, por Chao, eso te digo, pero es Javier, carga pública. Pero, ya, Javier, pero por eso, sinceremos las cosas. ¿De dónde? Pues tú Pero dices, que yo te dije textualmente, porque estáis poniendo el parche en no, porque telería. dijiste eliminar. Sí, pues eliminar el 1,8. No, pues reemplazarlo. No, pues ustedes quieren eliminar el 1,8. Reemplazarlo, ¿de dónde viene? ¿Por qué lo va a ¿De reemplazar? dónde viene hoy día? Por el aporte solidario que se No, debiese extraer. No es solidario, porque la solidaridad es decisión de cada uno. Es por lo que hoy día. No, pues es después de- solidario, es denominación, No, y esa es tu no, interpretación, porque está bien, esa- llámale porque como esa es una quieres, pero es un confusión, no. 1,8. Javier, déjame hablar. Porque esa es una confusión del concepto de solidaridad. En el fondo, lo que se pretende hacer hoy día es dejar de quitarle Al a las estudiante de personas. Derecho, ¿cómo se llama el componente en la ley? Javier, ¿puedo hablar? Es solidario. Javier, ¿puedo hablar? Sí, pero es solidario. Dale, Javier, dale. estás ¿Puedo hablar? negando la ley. Javier, ¿puedo hablar? Vamos por parte, dale. ¿Puedo hablar? Dale, Fernando. Lo que se pretende hacer hoy día es eliminar que el Estado, Sí. por una reforma aprobada, impulsada por Janet Jara, le quite un porcentaje de su ingreso mensual a las personas. ¿Y ese aporte cómo se llama la ley? Y eso se pretende reemplazar. ¿Cómo se llama la ley? Pues Javier, dímelo. y eso, Javier, esto no es un cuestionario, una prueba de derecho. Y eso se pretende, pero- y eso se pretende reemplazar por gasto corriente, que es cómo se debería financiar el gasto social. Porque es muy raro que el gasto social sea financiado sin gasto corriente, Bueno, y como ahora lo eso hace la reforma de eso existe en el pensiones. seguro de Lo que es el cesantía. chavo préstamo. que ¿Eliminaría vendría el siendo seguro de cesantía o no? Ahora, Porque, por ejemplo, también existe esa política, de hecho está inspirada en el seguro de cesantía. ¿Eliminarías el AFC también, bajo esa lógica? es que ahí está el punto. Mira, yo creo que Que varias, eso ya existe. varios puntos que podemos ir mencionando. Lo primero que creo yo que en lo cual no estoy de acuerdo es en decir que José Antonio Caz ha renunciado a las medidas, a los principios valóricos o a defender aquello. No, a Ahora- posicionarlo Ahora, en el debate público. Lo que sí Ahora, me creo- parece lo prudente que dado el escenario es que ahí contingente. está el punto. Yo creo que el contexto en el cual está Chile logró entender y todos hemos logrado entender que hay medidas de emergencia en las cuales hay que hacerse cargo, y ahí efectivamente el programa se hace cargo de tres emergencias fundamentales que son seguridad, economía y las emergencias sociales, de la cual decidió ponerlas como prioridad dentro del programa de gobierno. Ahora, dentro de la Yo te lógica... diría ahí que para que lo debatamos en serio, porque Dale, tenemos dale, tiempo. dale. Entonces, por ejemplo, ya el ámbito económico, más allá de la teoría conceptual, que yo creo que es importante cuando uno dice, a ver, acá hay un error porque uno está acusando al otro de que está equivocado, a cuando uno dice, permíteme corregirte el alcance, porque yo en los términos correctos hablé la denominación legal, se llama aporte solidario. Y así lo aprobaron sectores de la UDI, de Chile Vamos. Yo critiqué la reforma de pensiones. Esa reforma de pensiones a mí no me representa. ¿Hubiese votado en contra? La critiqué públicamente y hubiese votado en contra. ¿Por el 6%? Ah, ¿Por el 6% de yo la Lo creo de la que AFP. lo que correspondía era aumentar toda la capitación, o sea, todo el Capitalización. aumento de cotización con cargo a un aporte solidario. Y que podemos discutir si es justo o no. Y en eso no tengo problema. Yo creo que para tener un sistema de pensiones es justo. De lo contrario, no tengamos un sistema de pensiones. Porque toda la cotización es obligatoria. Porque la contrapregunta es, ya, está bien, tú dices, le quitamos el 6% a las personas o el 1,8% y lo obligamos a meterlo en fondo.
Bueno, a mí actualmente me obligan a que toda mi cotización no la pueda administrar. ¿Por qué un gerente de la AFP es más responsable que yo, Ahora, como abogado, con magíster, bla, 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 ahora en yo creo, administrar mi propia plata? ahora yo creo Entonces que esa lógica nos lleva a decir, en realidad, no tengamos políticas de seguridad social. ahora yo Ahora, creo, yo ahí te yo podría creo- decir, no cotización cortito. obligatoria. Ahora yo creo que eso es lo que quieren los chilenos. O sea, cuando nosotros vemos los dos procesos constitucionales, quedó claro que, por ejemplo, dentro de las normas de iniciativa popular, la primera norma de la Convención Constitucional fue la más votada con Mi Plata No. En la que se denominó como el Consejo Pero Constitucional. la radicalidad de la plata no segunda, es, con mi plata no me la tocas. Dame un segundo. La segunda norma de iniciativa popular más votada en el segundo proceso constitucional también fue con Mi Plata No. O sea, estamos hablando de propiedad, heredabilidad, libertad de elección, no apropiación e inexpropiabilidad de los fondos Pero de tú eres pensiones. dueño de tu plata Y ahora. ahí yo creo que efectivamente la desconfianza está hacia el Estado, po, y por cómo funciona No, yo también tengo el una Estado. desconfianza, por ejemplo, con la AFP. Yo te podría decir en principio, mira, si el escenario que tú me pones es que otro administre mi plata, yo diría, con mi plata no. ¿Y cómo- Entonces, no pero- hay cotización obligatoria, pero- que es lo que hacen los grandes empresarios. Pero es que, Javier, Los grandes ¿Y empresarios quién, no ¿Y cotizan. quién las va a administrar desde el Estado? No la administra el Estado, no te las descuento. O sea, No hay- no o hay, sea, no hay sistema de seguridad cotización, social. Claro. O sea, si tú me dices en última instancia, Deja de tienes una existir. alternativa que son las AFP, es decir, tú cotizas mes a mes dinero y la otra es no cotiza y esa plata es parte de tu salario líquido, yo te diría, yo prefiero que esa plata sea parte de mi salario líquido y yo veo cómo la administro y veo si es que me la gasto, me la gasto. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué creamos los sistemas de seguridad social? Porque hay contingencias en las cuales hay personas que no pueden trabajar. Y hay personas que no pueden trabajar por condiciones de maternidad, por condiciones de jubilación, que la edad y las pensiones, por condiciones de invalidez, por condiciones de cesantía, que el sistema te excluye. Y en esa hipótesis uno dice, bueno, ¿sabes qué? Es tan gravoso que haya personas que por caer en una de estas condiciones dejen de trabajar, que el sistema en su conjunto se hace cargo. Si no se considera la reforma Y de en ese pensiones, diseño uno entra a tomar política de seguridad social y dice, mira, ¿sabes qué es mejor? Que en determinadas condiciones mejor todos aportemos porque nadie sabe cuándo nos va Javier, a tocar o en qué condiciones nos va a tocar. si no se considera, y dejo la pregunta, la reforma de pensiones como el gran hito de Janet Jara, que en este caso vendría siendo tu candidata, ¿qué vendría siendo lo interesante de Janet Jara? Si el gran hito, digamos, lo que la posicionó como una gran candidata, se podría decir, es la reforma de pensiones. Oye, pero déjame contestar respecto al punto anterior, porque estoy de acuerdo en principio contigo de la convención a la que llegamos como sociedad. Yo no soy anarcocapitalista, no soy libertario desde el punto de vista de no creer en la existencia del Estado, más bien soy conservador, creo en que el Estado tiene que tener un rol donde entregue ciertos criterios de justicia, donde impulsa aquellas iniciativas positivas desde la sociedad civil, y eso es a lo que podríamos denominar como subsidiariedad, si es que nos vamos a lo conceptual. Y en esa línea creo que me estás dando el punto respecto a lo que discutimos anteriormente, respecto a la eliminación de tu 1,8 que hoy día se está quitando del bolsillo de las personas. Yo te digo, Pero espérate, ¿por qué te lo digo? Porque llegamos a la convención de que tenemos que tener sistemas de seguridad social. Perfecto. En esa línea llegamos a otras convenciones. Deben haber una serie de impuestos para las personas en distintos tramos y en distintas materias respecto a distintas cosas para financiar este gasto social. Hoy eso existe y el Estado no es más grande que nunca en la historia de Chile. Y mi problema va en lo siguiente. Se propuso una reforma de pensiones y ya no nos basta solo con los impuestos recaudados, que sería el gasto corriente que hace el Estado, sino que además ahora necesitamos meterle de nuevo la mano al bolsillo a la gente y sacarle otro pedacito de su sueldo. El presidente propuso un financiamiento a la educación superior. Bueno, ya no basta con que las personas paguen un 10% de su sueldo y paguen la carrera que estudiaron, sino que ahora el Estado también va a meter la mano un poco más en el bolsillo del trabajador para sacar un 8% de lo que sea su ingreso por el periodo que queda limitado a la ley y de esa forma pagar el crédito no solamente del con el que la persona estudió, sino que también el de otros, pasando incluso, según el tope que metió la indicación del gobierno, que las personas pueden llegar a pagar 3.5 veces su carrera. Entonces, con este discurso de las convenciones sociales por seguridad social y resolver los problemas de la gente, ok, pero eso se hace con impuestos, eso se hace con gasto corriente, nos hace metiéndole más la mano en el bolsillo a las personas. Mira, es una visión que yo te diría en principio la comparto. La comparto porque uno podría decir las políticas de seguridad Perfecto. social las Tenemos un financiamos con cargo a las rentas generales del Estado, y las rentas generales del Estado provienen principalmente de la actividad empresarial y la actividad de recaudación por impuestos. ¿Cuál es el problema específico con las pensiones? A diferencia de otras prestaciones como salud o incluso con salud, porque también nosotros cotizamos un 7% cuando trabajamos, es que es muy caro.
Y muy por cierto, caro. el 64%, Claro, entonces, ese al 7% final, se van a pagar licencias ¿no? Y truchas. al final uno dice, no, si después uno puede Sí, deshacerse y cuánto de gastemos, clase. pero la idea primigenia, asumiendo que el sistema funciona bien y que no hay gente que estafa el sistema. Pero en una idea de que el sistema funciona bien, te sale demasiado caro hacerlo con renta general. Entonces aplica un principio que también es parte de la lógica tributaria, pero que se extrapola a otra figura sui generis jurídicamente, que es la cotización obligatoria. Y la cotización obligatoria dice, mira, es más fácil recaudar a quienes están formalmente trabajando, porque es cierto, uno dice, y todos los que están en informalidad, es cierto, no cotizan, si están informales. Hay un 30% de los trabajadores que no cotizan. Después de la Y gestión que se de ven Janet Jara beneficiados en como- alguna medida, por ejemplo, con FONASA. Yo estoy en FONASA y se ven beneficiados con mi aporte. Y uno dice, bueno, ahí hay otro problema también, pues los informales que no se cotizan, que no son los trabajadores honorarios, son los trabajadores vendedores ambulantes, cuentapropistas que no se cotizan. Estoy de acuerdo, pero no es un se incentivo... financia, pero con las pensiones, y ahí voy. Porque si tú me dijeras, ya financiamos todas las pensiones con cargo a la renta general del Estado, sin cotización, yo diría, ya, pues estudiemos, pongamos los números sobre la mesa. Y cuando uno pone los números sobre la mesa, por ejemplo, con la PGU, es que la PGU, siendo una buena política en términos de que se hace cargo de que los adultos mayores no estén en situación de pobreza, y personas que ganaban 0 pesos pasan a ganar 250.000 pesos solo por el hecho de ser adulto mayor, y eso te permite estabilizar las tasas de pobreza, uno dice, bueno, es muy caro. Y cuando entra a analizar, por ejemplo, las pensiones, y este no es para empatar ni nada, pero las pensiones de las Fuerzas Armadas son muy caras proporcionalmente a la cantidad de trabajadores pensionados que se ven beneficiados. Entonces ahí Eso uno es dice, así. no me alcanza las rentas generales del Estado, porque si quisiéramos financiarlas solo con rentas generales del Estado, tendríamos que aplicar tasas impositivas que al final uno diría, mira, son tan altas que al final nadie te las va a pagar, es imposible recaudar porque las contribuciones son fáciles de recaudación porque otro es el que paga por ti, no eres tú pagando, al final como ocurre con gran parte de las empresas, no en todas, pero con gran parte de las empresas. Entonces ahí uno dice, mira, en realidad, ¿por qué todas las sociedades racionales, incluyendo, esto es una propuesta de seguridad social del sistema capitalista bismarckiano, son las primeras propuestas de cobertura de la seguridad social, no es del comunismo. ¿Por qué lo hacen? Porque es un sistema que se mantiene financieramente. Si la PGU, y ese es el problema de la candidatura de José Antonio Kast ahora en concreto, hablando en serio, no con las caricaturas, es que si tú planteas la reducción de 6.000, a eso le sumas lo que va a dejar de recaudar en tasa impositiva, pongamos que es una cifra incierta. Y lo que vas a traspasar de este 1,8 con cargo a las rentas generales del Estado es, ¿de dónde vas a sacar tanta plata? Porque la respuesta a eso sería, bueno, de la forma en que el Estado obtiene plata, actividad empresarial del Estado, Kast va a crear una empresa nacional de la construcción, una empresa nacional del litio, va a nacionalizar yacimiento del cobre que podría sacar plata, ¿eh? Ahí hay plata. No lo va a hacer, no está parte de su programa. La otra es recaudando más. ¿Cómo va a recaudar más cuando tienes un PIB tendencial que te marca gran parte de tu gestión? Entonces yo te diría, ya, supongamos que todas tus buenas políticas que se demoraron 1 año y medio en salir, o 2 años, porque esto pasa por el Congreso, una reforma tributaria no sale antes de 2 años, va a empezar a recaudar casi al final del mandato, ya se te pasó, no implementaste. Entonces, por eso yo creo que cuando uno lo ocupa, no es una cuestión de izquierda, aquí estamos en términos numéricos, cuando Evelyn Matei dice, no me da más de 2.000 con eficiencia del Estado, es porque no les da más de 2.000. Yo le creo a Evelyn Matei cuando te dice, yo quiero reducir el costo del Estado porque es parte de mi política. Respondo lo primero que era respecto a... Y avanzamos, porque en el fondo no estamos acá, no somos los jefes económicos de los programas, los candidatos. Pero respecto a lo que tú me decías del análisis de por qué es necesario a veces sacar un poco más allá de el impuesto de base que se le cobra a las personas. Y estoy de acuerdo, pero por eso también tú llegas a convenciones que son lo más justas posibles. Y entendiendo que la justicia es, por ejemplo, que las personas tengan la rentabilidad más alta que puedan tener en la plata que les es entregada al Estado para sus fondos de pensiones, me parece que está el error, por ejemplo, de la reforma que impulsó tu candidata presidencial. Porque hoy día ese 1,8 que se saca al bolsillo de los trabajadores, ¿cuál es la rentabilidad que tiene, Javier? El 1,8 es cerca de un 4. No, UF más 2. Pero... Mira, No, pero es que no nos equivoquemos en algo tan simple. Es UF más 2. Y esa es la reforma previsional de tu candidata. Las AFP te han dado en promedio durante los últimos... ¿Sabes cuánto me han dado a mí? ¿Tú desde cuándo cotizas, por ejemplo? Yo no cotizo. Tengo 20 años. Tú tienes 33, 13 años más. Yo todavía no entro al sistema formal de cotización. Porque te puedo dar con mi ejemplo. No, o sea, te podría preguntar con mi cartola. Mi cartola me da 0. Porque el fondo, en los últimos 5 años desde la pandemia, te ha dado 0. ¿Y cotizas hace 5 años? Sí. Poco. Pero en fin. O sea, un poco más, pero con los retiros queden 0. Pero voy a...
claro, con los retiros, que fue una pésima política social. Pero en fin, vuelvo a lo mismo. En el fondo tú hoy día le estás quitando rentabilidad a las personas y es ahí donde me parece que está la injusticia. Las AFP, desde su existencia tú las puedes medir con una rentabilidad aproximada de UF más 4. Y hoy día el Estado, la rentabilidad que le da al 1,8 es UF más 2, que es una rentabilidad baja, que es incluso el mismo interés con el que tú pagas el CAE, que es UF más 2%, que es un interés subsidiado. Y ahora pero también mira, es un interés limitado cuando se puede ser un elemento a discutir, mira. ¿Por qué? Si yo te puedo discutir, podemos por discutir, eso es que podemos conversarlo, Javier, porque no es lo importante para efectos de determinar las políticas en materia de seguridad social. No es lo importante, porque tú puedes tener distintos tipos, rentabilidad social, rentabilidad económica, lo entiendo. No, yo te digo en rentabilidad económica, entrando a ese plano. Pero Javier, voy a los criterios de justicia de lo que se hace con la plata de las personas que se les cobra, además de las convenciones que hemos llegado, que es cobrarles un impuesto. Porque tú dirías, por ejemplo, con la rentabilidad te demuestra la tasa, si tú la pones del 80 acá, que la tasa es decreciente. Y en los últimos 5 años, como te decía, pregúntale a cualquier persona cómo ha funcionado su plata en los últimos 5 años, es con tasas negativas. Y uno dice, bueno, es que uno cotiza durante 40 años, o se espera que uno cotice durante 40 años, por tanto ahí debiese ir mejorando. Lo cierto es que la tasa en los últimos tramos de 5 te va bajando, y por eso también es una idea aceptada a la derecha el cambio de inversión y que la rentabilidad sea por fondos generacionales. No solamente a nivel individual, pero el tema más allá, mira, incluso te puedo dar un punto y te digo, ya, supongamos que la AFP administraran mejor que el Estado y que con una tasa fija. Supongámoslo, y está bien, no lo discutamos en términos económicos. El problema del sistema de seguridad social es que tiene que estar basado en una perspectiva de largo plazo donde no importa tanto la tasa de rentabilidad, porque es una discusión por sí misma. O sea, yo te puedo licitar la rentabilidad y no te obligo a tener el sistema de capitalización individual actual. Ya, listo. Por ejemplo, vamos, en Noruega. Ahí nomás, estamos. No, pero por ejemplo, en Noruega, tú puedes tener una instancia, Javier, que te recauda y que luego tú solo licitas a quien te da mejores tasas de rentabilidad con determinados criterios. Mira, el problema del sistema no es ese. Muchos temas que tocar dentro de la presidencial, pero también nos interesa saber, dentro de los grandes temas que se están tocando, que de hecho están siendo parte de las prioridades de los chilenos, hasta hace muy poco Cadena hace un análisis de las preocupaciones o ciertos atributos que puedan tener los candidatos presidenciales. Por lo menos de los dos que aparecen primero, de hecho no aparece ninguno de los que están terceros, se les da ciertos atributos a Janet Jara o a José Antonio Gaz como potenciales o opciones para poder votar por aquellos. Uno de ellos también el tema de la seguridad, el terrorismo que hay en la Araucanía. Tengo entendido que tú también tienes como una posición en referencia a lo que ocurre allá. ¿Es Janet Jara una solución para solucionar, por ejemplo, el terrorismo que hay en la Araucanía, por ejemplo, la inseguridad que hay en Chile? Ha sido bien criticada por aquello. Yo cambiaría el supuesto. Yo creo que en la Araucanía, siendo allá, no hay terrorismo. Yo también soy de la Araucanía, de Temuco. Yo también, de Temuco. Mira. Estuve en el Camilo. ¿Tú dices que no existe terrorismo en la Araucanía? Gran liceo que se fue destruyendo por las malas políticas de los gobiernos de izquierda. Cuando lo compraron, un mercader de la educación. Me tocó demandarlo y asesorar al sindicato. Dame un segundo, porque aquí dentro de la derecha yo creo que hay un consenso. De hecho, yo te diría dentro del pueblo chileno hay un consenso. Dentro de la izquierda quizás no. Hoy yo escucho a un Gabriel Boric que de tantas, digamos, llamadas volteretas que ha tenido Gabriel Boric, dice que hay actos terroristas. Hoy tenemos a personajes como, por otro lado, de la misma coalición, del mismo Frente Amplio, Gonzalo Winter diciendo que no hay terrorismo en la Araucanía. Y así esto suma y sigue. Tú eres de la posición que dice que actualmente en la Araucanía no hay terrorismo. Yo soy de la posición de los tribunales de justicia, que no existe una condena por terrorismo distinta a la de Raúl Castro Antipán, un agente de la DIPOLCAR condenado a 5 años porque confesó, intentó realizar delito de delación, le salió mal, no condenaron a nadie más que él por delito terrorista, y también de otras sentencias que fueron las amenazas terroristas. Estas fueron las primeras y que partieron con los gobiernos de la concertación, ni siquiera fue la derecha. A partir del 2002, un ataque al predio de Figueroa, deciden aplicarle primero ley de seguridad interior del Estado, luego ley antiterrorista. Este caso termina en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que les dice, oye, acá no hay terrorismo. Porque cuando uno habla del terror, si tú me dices, hablemos en términos coloquiales, yo te digo, sí, pues hay terror en la Araucanía. Y hay terror en Santiago, y terror en la zona norte del país. Sí, pero no confunde. La gente atemorizada. Es que esos son distintos conceptos. Seamos honestos intelectualmente, si no es lo mismo terrorífico que terrorismo. Por eso te pregunto, seamos honestos. Ese es el segundo plano. Y yo te digo, en el segundo plano, cuando tú me dices específicamente conforme al derecho internacional, conforme a convenciones, hay pocas convenciones en esta materia. Pero yo lo decía también el otro día en Sin Filtro. A mí tuve la oportunidad de estudiar en la Academia de Derecho Internacional de La Haya. Y tuve de profesor
a Ben Saul, que es un profesor de la Universidad de Sydney, experto en terrorismo, relator de Naciones Unidas contra el terrorismo. Es decir, un tipo que se encarga de investigar lo que hace el ISIS, lo que hacen grupos terroristas islámicos, grupos terroristas militares, grupos de liberación nacional que devienen en prácticas terroristas. Porque tenemos el tiempo acotado y hay muchos temas. No, pero es que acá, conforme a esos criterios, no hay terrorismo. Y lo discutía con un chileno también, abogado, que le decía, pero ¿cómo no? Te decía, pero ¿cuántos? Por ejemplo, ¿cómo le vamos a llamar cuando haya un atentado con coche bomba en la ciudad? ¿Qué va a ser eso? Superterrorismo. Hiperterrorismo. ¿Cuáles son las prácticas del terror? Ataques principalmente azarosos dentro de la población, generadas para, con el pensamiento de generar pánico en la población. Caos en la población a través de la violencia. Pero estos son ataques dirigidos que uno puede decir, ¿es delito? Por supuesto que hay delito. Si atacan a una persona, hay delito. Si es que queman un predio, hay delito. Son acciones de sabotaje tipificadas conforme al derecho actual, sancionadas en muchos casos. En algunos casos, efectivamente hubo participación que se reivindica por parte de las propias organizaciones en sus cuentas de Instagram, y otros casos donde las mismas personas que algunas veces reivindican hechos dicen, este no es mío y yo no lo reivindico. Fernando. Mira, te dejé hablar, así que espero lo mismo y tu amabilidad al respecto. ¿No hay terrorismo? ¿Hay terrorismo en la Araucanía? Lo respondí. ¿Hay terrorismo en la Araucanía? Lo respondí latamente. Pero te estoy pidiendo que me respondí latamente. ¿Pero hay terrorismo en la Araucanía? ¿De qué tipo de terrorismo? No, te estoy Jurídico no hay. ¿Por qué no hay? Porque los tribunales no lo han decretado. Perfecto. Y tampoco conforme al derecho internacional. La izquierda, antes de que se manifestaran los tribunales, hablaban de violaciones de derechos humanos en el estallido social y hablaban de que a los presos del estallido social había que indultarlos antes de las sentencias de los tribunales. ¿Por qué, Javier? Porque acá hay un tema ideológico que es más profundo que solamente el reconocimiento jurídico. Pues yo soy un defensor de derechos humanos y he mantenido una consistencia respecto a mi posición y te la estoy manteniendo te pedí en un principio espacio. Que me dejaras terminar. Me preguntaste. Y es acá donde veo que hay un problema ideológico muy profundo. Si tú votas por Janet Jara y tienes la misma posición respecto a no saber reconocer si hay terrorismo en la Araucanía, y dicen incluso que no porque debemos referirnos a los tribunales, pero esa prudencia no la han tenido en otras instancias donde también se han requerido sentencias firmes y ejecutoriadas por parte de los tribunales. Entonces ahí yo veo nuevamente el problema ideológico, que es el problema que resurge y que existe en el Frente Amplio y en la izquierda más dura cuando es oposición, que es que por ideología empiezan a negar lo evidente y a votar en contra de las leyes que le hacen bien a los chilenos. Y a ti como votante de Jara te lo pregunto ahora, ¿qué garantías nos dan de gobernabilidad? Que es un concepto que hoy día están usando mucho en aras de que su candidata sea electa en una eventual segunda vuelta, cuando no son capaces de conocer la realidad de cientos de miles de chilenos. Ambos somos de la Araucanía. Coincidimos en eso. Me parece que tenemos quizás una posición un poco más acabada del conflicto y de sus complejidades, que es un conflicto complejo, que al pueblo mapuche se le ha estigmatizado injustamente, de acuerdo, pero es innegable que hay grupos terroristas que, según la misma definición que tuviste, calzan perfecto. Y acá también hay un juego que es vicioso, que es respecto a que tú me hablas de cómo se creía el Estado. Veamos un ejemplo reciente de cómo se creía el Estado. ¿Y por qué te digo que es vicioso? Porque el Estado puede decidir si se querella o no. Y en esa línea tú también tienes sentencias en función de por la querella que lo hiciste. En el verano atacaron a un helicóptero de la CONAF, un grupo armado que estaba apagando incendios, y lo atacaron a balazo. ¿Por qué se creyó el Estado? No sé si es que en esa se creyó por terrorismo, pero no, nunca algo así lo hizo. Se creyó por homicidio frustrado. Y en su momento el ministro Esteban Valenzuela había salido a decir que era terrorismo en la Araucanía. Seguramente después le llegó el tirón de orejas de parte del gobierno y salió a decir que era terrorífico. Entonces, volvemos al mismo juego semántico para negar lo evidente. No, porque que el ministro salga a decir que es terrorismo y después salga a rectificar y decir que es terrorífico, y el ministro se querelle, encargado de querellarse, se querelle, no por ley antiterrorista, que además la había promulgado el presidente Boric unos días antes, sino que se querelle... Porque yo no soy funcionario del Estado, entonces yo te podría decir, yo tengo una posición consistente como defensor de derechos humanos. Te puedo decir también, incluso los casos, si querés, hablemos de casos en particular, porque me ha tocado litigar en los tribunales de la Araucanía, por suerte hasta el momento solo con sentencias absolutorias, incluyendo a 17 presos de la cárcel de Angol, que fueron todos considerados como secuestradores y que luego se determinó que en realidad no había existido secuestro. Javier, entonces, pero tenemos un consenso hoy día de ciertas cosas muy básicas, que es que, primero... Primero no nos vamos a poner a debatir tus casos puntuales porque los conoces tú evidentemente, porque eras parte interesada y fuiste el abogado del caso. Y en segundo lugar,
hay una obsesión por negar lo que es evidente. ¿Pero qué es lo evidente Ahora, para ti? Lo evidente Fernando, es que hay ¿Que hay grupos, terrorismo? Vamos- que hay vamos- grupos mira. terroristas que no necesariamente, por si es que lo quieres ver desde el punto de vista del conflicto vamos viendo mapuche, ciertos ¿Pero qué puntos, grupo? tranquilo. Es que, mira, yo creo que es Javier, jurídicamente importante porque ahí está la distinción. es que no, Si no se vamos a trata ir de que la viendo, gente- deme un segundo, no vamos a ir viendo No, pero quizás para cerrar, porque hay una contraposición. caso Y- por caso. no, sí, esto sí, pero no global, siempre esto se puede global. tener la última palabra, porque en todas has tratado de tener. Respetemos. No, pero no si vamos- no al derecho a duplica y réplica, Ya, mira, porque no o si vamos no, a tratar- o si no pero- parte él y pero- replico yo. pero ¿no? sí, Yo creo que si vamos viendo caso por caso, No, pero no es caso por caso, vamos sí, a, el vamos tema- viendo, dame un segundo, vamos a llegar a la China Sí, no, si tratando no, por de caso por encontrar la caso. explicación. Ahora, ¿cuál En es el términos punto? Yo generales. creo que yo creo que lo lógico es también quizá entender, digamos, la respuesta que han tenido ciertas autoridades, particularmente el gobierno. A mí me parece impresentable que no hayan presentado ninguna querella, por ejemplo, cuando la ministra del Interior la sacan a balazos de la Araucanía. Presentaron querella. Y ahí yo creo que la actitud, de hecho, lo que se demoró, Ujú. yo no sé si está el dato exacto de lo que se demoró Gabriel Boric en ir a la Araucanía y allá mismo recién reconocer que habían actos terroristas. ¿Tú crees que ha habido realmente una actitud, por lo menos, de preocuparse por la realidad que está viendo? Porque lo que se vio en la Araucanía, y ahí no vamos a ver caso a caso, pero hay digamos, una posición, digamos, yo te diría que hasta de, no solamente de no preocuparse, no te voy a decir de incentivar la delincuencia o el terrorismo que hay en la Araucanía, pero literal, y esto no viene solamente de Gabriel Boric, esto, ojo, porque muchos han venido, creo yo, que por algo está la posición de José Antonio Kast, que ha sido radical en insistir con aquello, y ahora muchos se están sumando quizás al discurso. Pero viene de muchos gobiernos que no se han preocupado de lo que hay en la Araucanía y lo toman como: yo llego al gobierno, me preocupo de otras cosas, me preocupo de mis temas centrales, pero la Araucanía sigue ahí. Ujú. Entonces, al final, yo creo que la actitud que ha tomado el gobierno en particular. Yo creo que ha sido como Aticia, porque yo creo que no hay terrorismo y el gobierno, por el peso de gobernar, ha tenido que salir a señalar algo que quizá en su fuero interno no lo creen, pero que quizá aquí una infidencia y eso respecto no te al, parece un al cinismo gobierno. evidente. Ahora, Yo, por según- ejemplo, le critico Sí. mucho, tengo diferencia con el gobierno respecto a su política exterior. Y creo que Gabriel Boric muchas veces sale al extranjero a pontificar respecto a los derechos humanos y darle lección a El todo el discurso mundo de siempre, sobre derechos qué es los humanos y derechos democracia. humanos. Yo le decía, bueno, Sí. ¿qué es lo que estás haciendo tú en Hualmapu, la zona sur de Chile? Y me decían, bueno, es que tengo que gobernar. Bueno, realpolitik a la interna, y ahí no te interesa la perspectiva internacional de los derechos humanos, pero hacia afuera sales a dar cátedra de lo que es derechos humanos. Y o no. democracia. Yo creo que en esa Son los materia dos temas tiene una contradicción respecto, por ejemplo, que a Héctor Yaitul le hayan aplicado la Ley de Seguridad Interior del Estado y que lo hayan condenado 15 años por un delito de apología e Tú dices que incitación eso que no estuvo es mal. por lo que hace, sino por lo que dice. Tiene una condena de 8 años por hechos que uno podría discutir, fueron efectivos o no, comparar la prueba, etcétera. La Pero hay crítica es 15 que fue años. muchos, dices tú. O sea, dices tú. le aplicas a un líder de una comunidad mapuche una ley especial porque no puedes juzgarlo con la ley normal, tradicional, que le aplicas a cualquier chileno. Eso me parece un acto de persecución política. Por eso yo digo, Héctor Yaitul me parece que es un preso ¿Un perseguido político. político? No, un preso político. Pero esto es de manual. Si cuando uno habla de un preso político no significa que esté de acuerdo con lo que hizo, con todo lo que dice, con todo lo que hace. Es constatar que existen determinadas realidades o condiciones jurídicas que se aplican. ¿Qué medida en concreta sabes tú? Porque, insisto, no tenemos programa de gobierno, tenemos solamente los lineamientos programáticos. Medidas concretas de Janet Jara para solucionar lo que nosotros denominamos terrorismo en la Araucanía. Es que cómo se enfrenta lo que ustedes denominan terrorismo en la Araucanía, que yo diría disculpa, más allá de quizás de la posición que se pueda tener, ¿cómo lo enfrenta Janet Jara? ¿Qué medidas concretas tiene ella de decir o no se sabe cómo va a enfrentar el terrorismo Janet Jara? Yo te diría que la política que va a aplicar es la que está aplicando Gabriel Boric, que es de cooptación de determinados sectores, negociando la entrega de tierras con tal de construir una mayoría al interior del pueblo mapuche que vaya aislando cada vez más a los grupos más radicalizados que serían los agentes del terrorismo, y por otro lado, aplicar la ley y perseguir a aquellos que se identifican como líderes de las organizaciones que no están a favor. ¿Eso es lo que tú crees o lo puedo No, eso es lo encontrar? que están aplicando, sí. No, pero eso lo está aplicando Gabriel Boric. ¿Se supone que no son continuidad o son continuidad? Son continuidad, salvo algunos matices, pero es una Janet Jara sería la continuidad del gobierno de Gabriel Boric. Es de perogrullo, ¿no? Bueno, yo creo que ahí queda la lógica de por qué no votamos por Janet no, Jara. Si está bien si ustedes no votan por otras razones, pero... Sí, no, pero a mí hay varias cosas que me llaman la atención y volvemos a caer en esta misma lógica de seguir negando lo evidente y usar lo semántico
justificarlo con lo jurídico y armar un entuerto para poder vendérselo a la gente de la forma más conveniente posible para las figuras que ustedes quieren defender. Sin amor a la verdad, sin amor a la honestidad, sino que con algo más de amor a la ideología. O sea, te dije y que la candidata iba a mantener una política que para mí es errada. Voy a lo anterior y te pido por favor que me dejes terminar. Cuando tú me dices que Héctor Yaitul es un preso político. ¿De qué me estás hablando, pues, Javier? Si Héctor Yaitul es un tipo que ha justificado el uso de la violencia como medio de acción para sus fines. Es ¿Y eso no hacen los apologistas del golpe de Estado del 73? Es un tipo... ¿Pues no lo hacen? Pero Javier, ¿puedo justificar la violencia para ponerle fin a un régimen democrático? Entonces jugamos al empate. No, te digo para saber cuál es tu alcance. Entonces jugamos al empate. No, porque acá lo que tratamos de hacer es de ser lo más justo posible y de tratar de llegar a la verdad. Y cuando tú me dices que Héctor... pero que te pido por favor... Yo fui respetuoso, te dejé hablar, no te interrumpí un segundo. Tú partes tu intervención diciéndome, está mintiendo, está engatusando, está acusando... No, pero descárgale la carga valórica y anda el argumento. Es que no puedo dejar pasar posición por posición. No puedo dejar pasar el punto de Héctor Yaitul. Termina y después vamos viendo parte por parte. Dale, Fernando. Insiste en que el líder de la CAM, que es una organización que se ha dedicado a sembrar miedo, a amenazar a los trabajadores, que tiene varias quemas de camiones a su nombre, donde Héctor Yaitul es el líder, donde después salen a adjudicársela, donde... según la definición del terrorismo, calzan perfecto, porque a través de la violencia causan terror e infundan miedo en la población. ¿Por qué la CAM no es una asociación ilícita terrorista? Javier, ¿puedo terminar respecto a lo que estaba hablando? Porque no te interrumpí un segundo. Pero es que te tira una afirmación. No, pero es que tú también te tiras una y te la estoy respondiendo en el minuto en el que yo tengo para responderte. Por eso te pido respeto también desde el otro lado. Entonces no... Y vuelvo y reitero en el mismo punto. Decirme que Héctor Yaitul es un preso político tiene solamente un interés ideológico y que demuestra que ustedes no dan absolutamente ninguna garantía de honestidad, de transparencia y de justicia. Porque si Héctor, escúchame, es mucha carga valorativa. Me tiré la verborrea. No, pues yo te digo, jurídicamente, discutamos que es un preso político. Te tiré una serie de hechos. No, pero es que... Te tiré una serie de hechos que pero desde lo jurídico... Vamos analizándolo, punto por punto. Primero, para que sea un debate. No, pero que, sí, perfecto. Que esto es un debate presidencial, ¿no? No, pero cierra la idea. Pero la idea de los debates es que hablen los dos y que cuando uno habla, el otro lo respete. Debate colegio, pues si estamos en un podcast. Cierra la idea y leamos. Javier. Héctor Yaitul, ¿por qué fue procesado a 15 años? La condena a 15 años. Ley de Seguridad Interior del Estado. ¿A quién se le aplica la Ley de Seguridad Interior del Estado? ¿No tiene un componente político esa legislación especial? ¿No ha sido advertida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que cuando se aplica contra los líderes de un pueblo, en particular pueblo indígena, como ha sido sistemáticamente ocurrida, hay persecución? ¿Te parece normal enjuiciar a alguien? Porque si tú dices una asociación terrorista, ¿por qué se cayó la querella el 2004? ¿Por qué el gobierno de Piñera no presentó y que lo pensaron, un delito? Pablo Urquizar ha escrito bastante sobre esto. ¿Por qué no presentó una querella por delito de asociación terrorista? ¿Por qué el Tribunal Constitucional no declaró a la CAM como organización terrorista conforme a la Constitución? Te respondo muy simple. ¿Dices que el Estado de Derecho no existe en Chile? No, te respondo muy simple. ¿Cuál es el fin de la norma en el caso de la Ley de Seguridad Interior del Estado? La seguridad nacional del Estado. Perfecto. Tú de la Araucanía tienes 12.700 hectáreas que están por fuera del control del Estado, que para ver si lo entiende, son 7.5 de Ñuñoa. Y en esa línea me parece que Héctor Yaitul no entra dentro de la calificación de un preso político cuando es el líder de una agrupación que se ha dedicado a justamente promover que hoy hayan 12.700 hectáreas por fuera del control del Estado a través de la quema de camiones, a través de la amenaza a trabajadores, a través de la amenaza a las personas que viven en la zona. Sí, pero es que en esa línea vuelvo a lo mismo. Tú me hablas de la demostración cuando la demostración te conviene, pero tú para tildar... Pero no me demostraste nada. Pero es que tú para tildar... Es que por eso... Javier, me estás acusando a Héctor Yaitul de controlar 12.000 hectáreas. No estoy acusando a Héctor Yaitul de... No, es que me está imputando algo muy grave. Yo no estoy acusando a Héctor Yaitul de controlar ni de... 12.700 hectáreas. El líder, no, y tampoco del líder de las 12.700, pero te estoy diciendo que Héctor Yaitul es de las personas que en nombre del pueblo mapuche habla de la causa separatista mapuche y que es de las personas que se han dedicado a promover en la palabra y en los hechos con violencia que hoy hayan 12.700 hectáreas por fuera del control del Estado. Que no significa que Héctor Yaitul sea el responsable de esas 12.700 hectáreas, porque no necesariamente él por promover algo es el responsable de la totalidad. Los hechos es que está condenado y que tú estás hablando de que es un preso político cuando él no está condenado por cuestiones de carácter político. No, ya, perfecto, mira, 15 años de condena de 23. No, si negarlo evidente es muy fácil. Llevémoslo a un punto general y bajemos un
poco la discusión quizá a la práctica. Actualmente, y lo mencionaste tú, el Estado de Derecho. ¿Qué es lo que es el Estado de Derecho? O sea, tanto gobernante como gobernado se someten a las mismas leyes establecidas dentro de un país mediante el ordenamiento jurídico. Todos se someten a las mismas leyes de un país, ¿cierto? Eso está claro. Dentro de esa lógica, y recuerdo quizás las palabras que tuvimos como invitado en su momento a Juan Vallejo, él decía... A mí me tocó ir a Ucrania, por ejemplo, por el tema de la guerra. A él le tocó estar en Israel por el tema de la guerra. Logró estar ahí conociendo la realidad de lo que está sucediendo. Pero no pudo entrar a la Araucanía. Hay sectores en la Araucanía en donde literal hay gente que no puede ingresar. No pudo ingresar la ministra del Interior, que la ministra del Interior considerada la ministra más importante dentro de lo que respecta al Estado. No pudo entrar a la Araucanía. No es llamativo que realmente no se pueda entrar a un sector en donde, digamos, es parte del pueblo de Chile y de alguna otra forma, por lo menos llamativo, ¿no? Llevándolo a la práctica. Representado que está ahí, que es la familia Michael Palacios Cañuta, que fue el joven torturado y al en el caso de Catrillan. Perfecto, pero al decirnos que tú puedes entrar, entonces estás reconociendo que no todos pueden entrar y ahí partimos del problema de base. No soy portero, pero mira, te dejo algo porque con Vallejo tenemos la contradicción. A ver, dale. Yo estuve en Rusia, también después de la operación militar especial. Estaba en Palestina, no pude entrar a Gaza porque el Estado de Israel no me dio permiso para entrar. Y he estado ¿En qué año fuiste? El 2017. Y también he entrado a distintas comunidades. O sea, ¿cuándo uno entra a algún lado? Cuando te invitan. Cuando te invitan a alguna actividad en particular, a mí me invitaron la familia. O cuando uno quiere, no para necesariamente cuando te invitan. Producto de un caso judicial que estaba llevando. Esas son mis oportunidades, pero uno puede ir de turismo, por ejemplo, al barrio de San Damián. Pero es que, espérame. Uno puede ir de turismo a algunos lagos en Panguipulli. Pero es que pongamos posición. Pero los carabineros, bomberos y militares pueden entrar a cualquier lugar de Chile, ese es el punto. Y ahí es donde se pierde el Estado de Derecho. Y vuelvo a lo mismo, seamos honestos intelectualmente. A nivel nacional. A nivel nacional. Una pregunta en simple, y por eso yo te la hago. A nivel nacional, ¿es lógico que Carabineros no pueda entrar a un lugar de Chile? Esa pregunta es ¿por qué Carabineros no entra? ¿Y es culpa de Carabineros? No, ¿por qué no entra? ¿O a qué va a entrar? ¿Pero a qué va a entrar? Si Carabineros... Mira, Carabineros ni siquiera necesitaría una excusa para poder ir y visitar cualquier lugar del país. Pero eso es culpa de quién. ¿De los mapuches que no lo dejan entrar? Pero si no... ¿Y de quién es culpa entonces? ¿Por qué no entran? Yo diría la respuesta es ¿para qué quieren entrar? No, pero ¿por qué no pueden entrar? ¿Y que entren? ¿Por qué no pueden entrar? Ustedes son los que dicen que no pueden entrar. No, pero si no pueden entrar, no pero pueden. Si seamos... La ministra del Interior no pudo entrar, informe de la multigremial de la Araucanía habla de 12.700 hectáreas por fuera del control del Estado. Cuando la ministra del Interior de tu gobierno, Isquia Siche, trató de entrar, la sacaron a balazo. No, entonces, yo apoyo a Jara, pero no me voy a hacer cargo de lo de Gabriel Boric. Perfecto. Entonces, cuando el gobierno de tu candidata presidencial, Janet Jara, trató de llevar a su ministra del Interior, la sacaron a balazo. Entonces... Me parece mal que la hayan sacado a balazo, pero me parece una irresponsabilidad por parte de ella que el primer día intente ir a solucionar un conflicto de larga data tomándose una foto. ¿Sabes quién se había tomado antes una foto en Temucuicui? Francisco Huanchumilla. ¿Sabes quién más se había tomado una foto por allá? Francisco Moreno. Cerramos con ciertos puntos para ir avanzando en una materia que me interesa. Dentro de la lógica, si el diálogo actualmente no está funcionando, porque el diálogo no funcionó ni con Isquia Siches, ni con ningún otro presidente que ha querido, digamos, de alguna otra forma dialogar con terroristas, que es lo que decimos que son. ¿Cuál es la solución? Insisto en el punto, o sea, ¿cuál es la solución de Janet Jara? ¿Cuál es la solución que tú crees que debiese actuar? ¿Seguir con el estado de excepción? Mira, si somos sinceros, ningún candidato tiene una solución. No, pero ¿cuál es la solución? ¿Tú crees que no existe solución? No, yo creo que existe, pero eso implica un trabajo previo de diálogo. Yo creo que lo único que han tratado de hacer... el diálogo no funcionó ya. No, porque ¿a quién sentaste? Por ejemplo, la Comisión por la Paz y el Nuevo Entendimiento. ¿Quién estaba representando a los sectores, llámenlo ustedes, terroristas? Ahora, el diálogo se ha intentado durante mucho tiempo, no solamente desde la Comisión. ¿Quiénes estaban? Ok. Y vuelvo a lo mismo, Javier. Respecto a este punto, tocas sensibilidades particularmente, valga la redundancia, sensibles, y por lo mismo soy tan enfático al respecto. Cuando me dices que quién se sentó para la Comisión para la Paz y el Entendimiento de los lados que nosotros decimos que son terroristas, nadie, porque no se quisieron sentar, porque han negado... porque han negado sistemáticamente que el Estado tenga validez dentro de lo que ellos llaman sus territorios. Están dispuestos a conversar. Y es por eso, pero están dispuestos a conversar en sus términos y las conversaciones no funcionan así. Porque ¿qué es lo que tiene que... No, pues Javier,
Pero es que no, pero es que Javier, acá las cuestiones no son en función a la conveniencia. Fernando, No, pues si yo estoy diciendo lo que yo sé de organizaciones respecto a las cuales no me ha tocado representar a la CAM propiamente tal, pero sí a presos políticos mapuche, y ahora, te puedo decir, porque hubo puentes en un primer momento de que se intentaron sentar a negociar y desde el gobierno, luego del episodio de Iquiasiches, no hubo ninguna voluntad dentro de la lógica, conversar. tú dices que la solución es el diálogo. Sí, Fernando, claro. ¿qué hacemos con la Araucanía? Porque es una pregunta que, si no es la solución el diálogo, y en la cual yo estoy absolutamente de acuerdo, ¿qué se hace en la Araucanía? A ver, acá yo parto desde dos preceptos que me parece que Javier niega no por no conocerlos, sino que porque le es conveniente para poder mantener su postura. Y en primer lugar es que el Estado de Derecho debe ser respetado. ¿Y eso qué significa? Que tanto gobernantes como gobernados se sometan a las leyes y al ordenamiento jurídico del país. Y en esa línea, cuando tú me hablas de que hay grupos que se querían sentar a negociar bajo ciertos términos con las autoridades... ¿Cuáles eran esos términos que tú dices que conoces? Javier, te estoy pidiendo con respeto que por favor me dejes terminar mi intervención. Pues yo te dejo de hablar y te dejo... Perfecto. El precepto que yo creo que tú conoces y lo niegas por conveniencia es que cuando se trata de autoridades que tratan de resguardar el Estado de Derecho, de hacer cumplir y hacer valer la ley, quien no cumple la ley no puede sentarse a negociar con ciertas condiciones, y si es que el Estado, quien es el encargado por medio del gobierno, el Poder Ejecutivo, de hacer cumplir esta ley, en el fondo tú no puedes establecer condiciones al Poder Ejecutivo o al representante que está mandatado a cumplir la ley para sentarte a negociar el cumplimiento de la ley, si la ley no funciona así. La ley está ordenada a cumplirse por todos los ciudadanos. Y por lo mismo hay ficciones legales, como por ejemplo que la ley se presume conocida por todos, que como abogado lo debería saber. Y eso es evidentemente una ficción. Pero que ¿cuál es el sentido? Que ni un ciudadano pueda desconocer la ley. Y en esa línea, cuando tú me dices que hay grupos, que no les pongamos el icono de terrorista o no, pero que hay grupos en la Araucanía que se han dedicado a esparcir la violencia y le ponen condiciones al Estado, le ponen condiciones al representante del gobierno para ir a negociar, yo creo que estás reconociendo en primer lugar que van a negociar porque no hay un Estado de Derecho, porque no hay un funcionamiento de las normas como deberían ser, y en segundo lugar, el precepto que me parece que niegas por conveniencia es el de creer que para ciertas personas y para ciertos grupos hay normas y hay funcionamientos especiales dentro de los distintos órganos del Estado. El trato de la ley, creo que la igualdad de la ley, debe ser igual para todos, hombres, mujeres, pueblos indígenas. Y en esa línea, creer que hay ciertos pueblos que tienen la autoridad de imponerle condiciones al Estado para cumplir la ley, creo que te equivocas, Javier. No, porque mira, creo que la situación yo no la veo en blanco y negro. No, creo que hay una amplia gama de matices. Porque, claro, tú dices, un conflicto cumplir muy la complejo. ley. Y yo te digo, mira, en realidad el Estado de Derecho no se cumple en la Araucanía. Y no parto de esa premisa y te la puedo firmar. Ahí por lo menos estamos de acuerdo con aquello. No, yo te digo, o sea, hay momentos en que no hay Estado de Derecho por parte de grupos que ejercen el control territorial. Diría, claramente no cumplen la norma. Hay otros casos donde el empresariado no cumple la norma y en la práctica tiene grupos paramilitares custodiando. Uno podrá decir, pero es que mira, ¿por qué lo hacen para evitar? Bueno, pero eso está fuera de la norma. Entonces, podemos reconocer que no hay un Estado de Derecho desplegado propiamente en la Araucanía y que si hay violencia, porque la hay, o sea, acciones de sabotaje son violentas, reacción por parte de guardias de forestales son violentas, hay acciones de despojo de comunidades que son violentas y hay comunidades que son violentas también para despojar a otros. Y hay terroristas que son violentos. Hay un escenario de violencia, lo hay. ¿Qué hacemos frente a esos escenarios? ¿Qué nos enseña la experiencia internacional? Procesos de paz. Los procesos de paz son complejos, nuestro país lo sabe. ¿Cómo se sentaron los que gobernaban la concertación con los terroristas que los habían torturado incluso durante la dictadura? Porque eso fue la transición. La transición, se sentaron partes donde víctimas, victimarios, podamos ponerle algunos quejándose del 70 al 73, yo creo que no se violaron derechos humanos, pero hubo gente torturada sistemáticamente durante 17 años que dijo, mira, vamos a llegar a acuerdo y vamos a tolerar incluso que el jefe dictador siga como comandante en jefe. Y uno dice, pero ¿cómo lograron sentarse a la mesa y no simplemente, bueno, porque era un proceso de paz? No. ¿Cómo lo lograron? No. ¿Cómo porque no lo omitamos. ¿Cómo lo lograron? ¿Por medio de qué?
O sea, hay distintos factores. No, Primero, la inestabilidad del país. Segundo, negociaciones internacionales mediadas por Estados Unidos. Volvemos. Y otro, por un plebiscito que terminó siendo la salida concreta de la salida. Perfecto. Ya, pero vamos a pero eso. se sentaron con terroristas de Estado. Sí, pero es que vamos a eso. Tú pones la calificación de terrorista, lo que tú quieras, perfecto. Pero ¿cómo se sentaron a negociar? ¿Cómo se sentaron a conversar? O sea, no hubo una mesa propiamente tal. Pero interlocutores. Sí, entendemos lo que estamos hablando. Ajá. Pero ¿cómo fue? A través de un orden institucional, con un proceso de transición a la democracia, con un plebiscito que queda establecido en la Constitución del 80, que los partidos intervienen durante la década del 80. Me encantaría decir muteé el micrófono, pero no tengo ese poder acá en Jóvenes Politiqueros. No, pero había violencia política y resistencia también. Mira, desde ya, tremenda conversación. Yo creo que dentro de la lógica, bueno, acá yo creo que sí funciona el diálogo. Hay otros temas que sobrepasan, digamos, lo que podamos plantear, pero bueno, desde ya saludamos a todos. ¿Les parece si hacemos como un minuto de reflexión final de los temas en general? Algo que quieran mencionar, Javier. Se nos fue mucho por terrorismo en la Araucanía el programa. Sí, desde terrorismo y pensiones. Pero por supuesto, invitado otra vez, porque yo creo que dentro de la lógica de las diferencias que pueden ser muy brutales, por lo menos lo que tratamos de incentivar acá es ese debate de ir en pos de las diferencias que cada uno pueda tener. Javier Pineda, ahí tienes tu cámara los últimos minutos. Yo diría que a propósito del debate, cuando uno dialoga con personas de derecha, ustedes con personas de izquierda, yo creo que es importante hacer el esfuerzo, y que lo decía Fernando, de tratar de buscar cuáles son el punto de encuentro, el mínimo común múltiplo, y ver también dónde está la diferencia política. Entonces, por ejemplo, en la Araucanía, el problema es que la violencia se vive en la Araucanía, y te puedo documentar casos en que lo viven los mapuches, y también hay violencia que lo viven las personas que viven en el agro, incluso sectores empresariales, es un hecho. Entonces, cuando uno trata de buscar discusiones, hay que tratar de salir a un punto de vista ideológico, y yo creo que no lo logré desarrollar tanto en la discusión, porque yo te diría, mira, acá lo importante es que hay un movimiento de liberación nacional, y los movimientos de liberación nacional tienen un repertorio. Y ese repertorio en algunos momentos llega al terrorismo. Entonces yo no tengo problema en decirte, mira, cuando pongan un coche bomba en Temuco y quizá no matan a ninguna persona, pero empiezan a ese nivel, yo te voy a decir, esto es terrorismo. Esto terrorismo lo hizo la ETA. Por ejemplo, yo no defiendo a la ETA. Yo no podrá decir, oye, de izquierda tiene origen. No la defiendo. Terrorismo azaroso. Mataron gente sin pensarlo, simplemente por un acto de impotencia. O lo mismo cuando uno ve al ISIS. Va y acuchillan a cualquier persona. Eso es terrorismo. El acto de impotencia donde la violencia individual o colectiva o bajo determinados principios termina siendo tu única herramienta porque no tienes otras formas de abordarlo. A mí eso es terrorismo y yo lo condeno, por cierto. Y no voy a tener problema en hacerlo por más organización mapuche que sea y por la idea que tenga, venga a la izquierda, venga a la derecha. Perfecto. Entonces no tengo problema cuando veo con esas locuciones. Pero lo que existe hoy día en la Araucanía, para mí no es terrorismo, y eso tiene una oportunidad de entrar a analizar cuáles son las causas profundas y dónde se puede ceder. Obviamente, cuando uno conversa con los familiares de mapuches despojados, te van a tener una posición mucho más dura, y cuando uno también lo hace con personas que tienen un predio que fue reivindicado, que sufrieron una acción, también va a ser una posición mucho más dura, pero allá intentan tratar de dialogar, y la Comisión por la Paz yo creo que fue un mal intento de hacerlo. Podría haberse hecho de mejor forma. Perfecto. Y eso implica dialogar más y tratar de contrastar los argumentos, no en una lógica de polémica de quién gana o no, sino de tratar de encontrarle una solución. Y yo lo conversaba también con otros amigos, incluso cercanos, derecha, que decían estado de sitio. Y yo decía, ¿sabes cuánto te ha costado el estado de sitio? Que no alcanzamos a conversar. ¿Cuánto tiempo va a lograr desplegar a los militares y entrar a Temuco y sacarte la foto en Temuco y no se va a solucionar el problema, y el problema va a quedar ahí? Entonces creo que de nosotros, jóvenes, requiere más esfuerzo de poner esta idea al debate y seguir dialogándola. Javier Pineda junto con nosotros. Fernando Cartes, reflexión final. ¿No te parece que quemar vivo a 3 carabineros el día de su aniversario en su auto es terrorismo? Me parece criminal, y creo que ahí detrás hay una organización criminal. Minuto final, no debate. Tratemos de centrarnos. Minuto final. Creo que son los criminales. Fernando, vamos. Completamente. Pero no te parece que hay terrorismo. Pero no está asociado al conflicto mapuche. No, espérame, porque si no se va a seguir discutiendo. Minuto final, debate. Dale. Agradezco a Javier por haber venido. Creo que es muy valioso poder conversar con gente de izquierda, que en general es recurrente que nos digan que no acepten, y se pasan los datos luego de experiencias previas y finalmente nos vetan desde distintos partidos, incluso, como ha pasado, igual que ciertos candidatos. Y en esa línea, a pesar de agradecer la conversación, me queda clara una cosa, y es que
la izquierda de Janet Jara, y tú eres votante de Janet Jara, no da absolutamente ninguna garantía de cambio respecto a lo que fueron en algún momento. A esos que votaban en contra de todas las leyes de seguridad por el mero hecho de venir de un gobierno al que a ellos no les gustaba. Me parece que no cambian esta postura de tratar de derrocar a un presidente democráticamente electo porque a ellos no les gustaba. Me parece que no cambian la postura de creer en las reglas del juego solamente cuando las reglas del juego a ellos los benefician. Me parece que les gusta ser gobierno y gobernar con sus ideas, pero que cuando son oposición no toleran que quien es gobierno gobierne con sus ideas. Y esto me parece una garantía de ello, y en esa línea creo que queda muy claro cuál es el peligro de votar por la candidata del Partido Comunista y que hoy se dice la centroizquierda. Y es que gran parte de sus militantes, no los de la DC, algunos del PP, pero no todos, y no todos los de la centroizquierda, pero sí los de esta izquierda más dura, la de esta izquierda que partió gobernando, la de esta izquierda que se ponía una venda ideológica para tapar la realidad y no verla por conveniencia política, sigue ahí. Esa izquierda dura sigue, esa izquierda dura no ha cambiado y esa izquierda dura no ha madurado. Han tenido 4 años de gobierno, tuvieron bastantes periodos en el Parlamento y han seguido sin madurar la idea de que no se necesita solamente ideología para gobernar y que hay una ética de la convicción y una ética de la responsabilidad, y que muchas veces la ética de la responsabilidad nos indica a que por más allá de que tengamos la convicción de que no hay terrorismo en la Araucanía, al ver los hechos y darnos cuenta de que efectivamente bajo calificaciones jurídicas sí lo hay, hacer las cosas que haya que hacer y no negar esa realidad. Y eso me preocupa de cara a lo que puede ser una segunda vuelta y la posibilidad de que sea electa la candidata a presidencia del Partido Comunista. La poca maduración de esta izquierda más dura. Yo solo haría un disclaimer. Mis ideas no son las de la candidata. No, perfecto. Y por cierto, quizá lo que tú atribuyes, el temor que te genera, está bien que te la generen mis ideas, pero Janet Jara ya fue 4 años gobierno y lo este hizo muy gobierno, mal. Y lo hizo muy mal. Pero este gobierno se cayó a pedazos, ni te dio garantía de que no iba a existir democracia y nada. Un podcast, estamos en libertad de expresión. Cuestión que no ocurre en otros países donde gobierna la derecha. ¿En cuál? En Estados Unidos. En Estados Unidos no hay libertad de Oye, expresión. le damos las gracias, Nicaragua, señor Cuba, director. Venezuela, países donde Muteen gobierna los la micrófonos, por favor. Oye, le damos las gracias. ¿Cómo lo atendieron al llegar? Cunia Estudios, siempre activo ahí. Le invitamos a seguir la página, podcast, streaming. Si ustedes quieren algún programa que quizás están queriendo levantar, vayan a buscar Cunia Estudios. Son tremendos. Así que les dejamos la invitación al próximo capítulo de Jóvenes Politiqueros. Chao, chao.